Estimados estudiantes, en esta clase vamos a hablar sobre la clasificación de los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión se pueden clasificar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, podríamos clasificar entre membranófonos e idiófonos. También entre los de altura definida y los de altura indefinida. También podemos clasificarlos según la forma en la que se obtiene el sonido, es decir, de qué manera percutimos. También podríamos clasificarlos según el material y aparte sobre el origen o procedencia de cada uno de los instrumentos. Entonces ahora les voy a ir dando ejemplos de cada una de las categorías que hemos nombrado. Primeramente vamos a hablar sobre los membranófonos y los idiófonos. Entonces, los instrumentos de percusión membranófonos, como su nombre indica, tienen una membrana que es la que normalmente se percute. Por ejemplo, la batería es un instrumento membranófono. El djembe que tengo acá es un instrumento membranófono también porque tiene una membrana. Esta membrana puede ser sintética, como en el caso de la batería. Son parches o membranas sintéticas, o puede ser de cuero de algún animal, como por ejemplo el djembe o las congas o los bongos. A continuación vamos a hablar ahora sobre la altura. Entonces, los de altura definida son instrumentos que al percutirlos emiten una nota musical claramente identificable, como por ejemplo el vibráfono, la marimba, el xilófono y otros, como este instrumento que tengo acá. Fíjense, es un instrumento que tiene forma de disco. Es parecido a un hang drum, pero tiene lengüetas metálicas que están cortadas de manera de que este instrumento me va a dar alturas definidas. Entonces aquí yo puedo tocar y crear melodías. Además está afinado como estaría afinado un piano, es decir, las notas que están acá corresponden a las alturas de las notas que yo podría encontrar en un piano. También podría mostrarles otro instrumento de percusión, pero que tiene altura definida, que el sonido se produce pulsando. Entonces aquí la calimba es un instrumento de percusión de altura definida. Ahora, dentro de los instrumentos de altura indefinida, yo tengo, por ejemplo, el cajón, el djembe, porque es un instrumento que de la misma manera no está pensado a afinarse en una nota específica. También la batería, porque yo, por ejemplo, puedo hacer un ritmo en la batería, pero ninguno de estos tambores está afinados a una nota específica. Obviamente, si yo me esfuerzo en realizar la afinación, que la tensión sea igual en todos los puntos, podría obtener notas, tal vez notas identificables incluso, pero la idea es que la batería no está pensada como un instrumento que se deba afinar a una nota específica, por ejemplo. ¿No? Lo mismo los platillos. Son alturas indefinidas. Los tambores
son alturas, los tambores y los platillos que conforman la batería están pensadas no para que den una nota precisa, sino un sonido específico. Ahora vamos a ver el tipo de percusión o la forma en la que se genera el sonido. Entonces aquí yo tengo básicamente 6 formas de generar el sonido. Entonces, primeramente, puedo yo generar el sonido percutiendo con una baqueta. O con un mazo. Por ejemplo, aquí tengo unas baquetas de goma y genero el sonido percutiendo con baquetas. Entonces pueden ser baquetas de batería, estos mazos de goma o cualquier otro tipo de baqueta. Pero siempre voy a utilizar una vara, un palo o una baqueta para generar el sonido. Después están los instrumentos de percusión que se tocan con las manos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior del liembe. Genera el sonido percutiendo con las manos directamente. Lo mismo el cajón que tengo aquí. Percuto directamente en el instrumento. Ahora, ya hemos hablado de los que se percuten con baqueta, los que se percuten con las manos. Ahora vamos a hablar de los instrumentos de percusión que se sacuden. Por ejemplo, yo tengo acá un shaker y suena cuando lo agito. Fíjense que el sonido se va a producir al agitar. Aquí tengo unas canastas también que se tocan de otra forma, pero el sonido se genera al agitar o sacudir el instrumento. Por otro lado, aquí tengo otro ejemplo. Este es un spring drum que suena al yo agitarlo. Pasamos entonces al siguiente tipo. Existen instrumentos que se frotan, que suenan por frotamiento. Como por ejemplo, este es un recorreco. Es parecido a un güiro, pero se usa para otro tipo de música. Que se usa para tocar saya. Normalmente los de saya obviamente son mucho más grandes, ¿no? Este es como un mini recorreco, pero sirve para el ejemplo. También tengo acá otro instrumento que suena por frotamiento, que es este de aquí que se llama afuché o cabaza. Fíjense que yo froto y de esa manera produce el sonido. Otro tipo de instrumentos son los que se pulsan. Aquí tengo la calimba, que es un instrumento que produce el sonido cuando yo genero la pulsación de estas láminas metálicas. Al momento de pulsar con los dedos es que yo genero el sonido. A continuación, tengo las castañuelas. Las castañuelas es un tipo de instrumento de percusión que genera el sonido entrechocando una parte con otra parte. Entonces, esto es lo que se conoce como un instrumento de percusión entrechocado. Ahora vamos a hablar del material. Y aquí sí tenemos una diversidad inmensa. Los instrumentos de percusión pueden ser prácticamente
Bueno, no de cualquier material, pero de muchísimos materiales. Pueden ser de madera, pueden ser de metal, distintos tipos de metales, pueden ser de, por ejemplo, estos son de bronce, esto es de acero. Pueden combinar además diferentes instrumentos. Por ejemplo, el yembe es de madera, pero los aros son metálicos y la membrana es de piel de animal. Entonces, en cuanto a los materiales, tenemos una diversidad inmensa. También existen instrumentos sintéticos. Por ejemplo, este instrumento de acá es un instrumento de un material sintético. El material es totalmente artificial, digamos, es un material que se ha creado para que tenga esta sonoridad. Y ahora, una vez que hemos hablado de estos instrumentos, vamos a hablar también sobre las nuevas posibilidades que existen, bueno, que en realidad no son tan nuevas, ya están hace unos buenos años, pero que son los instrumentos de percusión electrónica. Entonces aquí nos enfrentamos a instrumentos que son el equivalente o un símil a lo que sería un teclado, pero para percusionistas. Por ejemplo, yo tengo aquí un instrumento de percusión eléctrica que puede generarme sonidos similares a los sonidos de la batería, pero también puede generarme otro tipo de sonidos de altura definida. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar. Ya, miren este ejemplo. Entonces acá yo tengo ya un instrumento que puede ser de altura definida o altura indefinida. Obviamente, los tipos de sonido que puedo obtener acá son casi infinitos y también existe la posibilidad de combinar estos sonidos electrónicos con sensores que permitan que los instrumentos acústicos tengan una capa de sonido electrónica. Fíjense, por ejemplo, voy a tocar el tambor, le voy a quitar la bordonera. Fíjense el sonido natural del tambor y natural del bombo. Ahora voy a activar los sensores y fíjense cómo va a sonar el bombo. Y cómo suena el tambor. Entonces eso me permite a mí, por ejemplo, tener una capa electrónica aparte del sonido acústico. Entonces, en el caso de estos sensores, para este ejemplo, están instalados en el bombo y en el tambor. Entonces, eso quiere decir que aparte de yo tener el sonido acústico, tengo la posibilidad de poner capas de sonidos electrónicos. Por ejemplo, fíjense acá, el bombo sonando natural, con el sonido natural de bombo. Y ahora el bombo, bueno, y el tambor con el sonido natural. Y ahora le adhiero yo la capa electrónica. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de set, por ejemplo, es lo que se conoce como un set de batería híbrida, que combina los instrumentos acústicos con instrumentos eléctricos. Y finalmente, vamos a hablar sobre el origen. Entonces, el origen de los instrumentos es muy diverso y depende de las culturas también. Por ejemplo, el yembe tiene su origen en África. Hay instrumentos nuevos, como por ejemplo este instrumento, que claro, es un instrumento relativamente de reciente creación, entonces su origen vendría a ser el lugar donde primero se lo ha fabricado, que en este caso sería Europa probablemente. Los platillos tienen origen turco.
El tambor tiene un origen milenario que sería muy difícil determinar exactamente el punto en el que se ha originado, el lugar, mejor dicho, en el que se ha originado. Y de esa manera, cuando hablamos del origen, hay instrumentos que es muy fácil saber su origen y hay otros instrumentos que es un poco más complejo. Por ejemplo, aquí tengo un pandeiro que para empezar dice Made in Brasil, pero aunque no lo dijese, cuando yo escucho y veo este instrumento, automáticamente pienso en la cultura brasileña. Entonces, normalmente el origen puede ser muy fácilmente de identificar o muchas veces muy complejo, como sería el origen de la batería, por ejemplo. Se dice que se origina en Estados Unidos, pero los componentes, todos los componentes se han originado en otros lugares del mundo. Entonces, de esta manera, finalizamos esta clase. No se olviden, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden mandar un mensaje y con gusto les voy a contestar. También un apunte final, no se olviden que un mismo instrumento se puede clasificar de distintas maneras. El yembe es un instrumento membranófono, de altura indefinida, que está construido de madera, de origen africano, ¿no? Entonces, cualquier instrumento puede tener distintos tipos de clasificación, es decir, entrar en diferentes conjuntos y a veces compartir. Muy bien, con esa aclaración, ahora sí me despido. Hasta la próxima.